En este video abordaremos el concepto de la presión en los fluidos, así como la relación entre las presiones absolutas y relativas. La presión en física es una magnitud que mide la fuerza que se ejerce en forma perpendicular por unidad de área. En términos sencillos, podemos decir que presión es igual a una fuerza ejercida sobre determinado objeto por unidad de área. Un ejemplo muy claro es cuando nosotros pisamos el suelo o alguna otra superficie. Al hacerlo, estamos ejerciendo una presión sobre el suelo. Para calcular la presión se utiliza una fórmula que es P igual a F entre A, donde P es igual a presión, F igual a fuerza, A igual a área. En el sistema internacional, la fuerza se mide en newtons y el área se mide en metros cuadrados, por lo que la presión se mide en newtons sobre metro cuadrado, y esto equivale a un pascal. Las dimensiones de la presión en el sistema internacional son masa por tiempo a la menos 2 por longitud a la menos 1. La presión de un fluido no es la misma a la que se ejerce sobre un sólido, porque un sólido es un cuerpo rígido y puede soportar que se le aplique fuerza sin que cambie sensiblemente su forma, mientras que en un fluido solo puede soportar que se le aplique fuerza en una superficie o frontera cerrada. Si el fluido no está restringido en su movimiento, empezará a fluir bajo el efecto del esfuerzo cortante en lugar de deformarse elásticamente. La fuerza que ejerce un fluido sobre las paredes del recipiente que lo contiene actúa siempre en forma perpendicular a las paredes. Para probar esto, podemos considerar un fluido en reposo que en contacto con la superficie de un sólido ejerce fuerza sobre todos los puntos de dicha superficie. Si llenamos de agua una botella de plástico con orificios en sus paredes, observamos que los chorros de agua salen en dirección perpendicular a las paredes. Esto muestra que la dirección de la fuerza que el líquido ejerce en cada punto de la pared es siempre perpendicular a la superficie de contacto. Para poder obtener la presión de un fluido es necesario que éste se encuentre contenido en un recipiente, ya que la presión ejercida en el fluido afectará a todo el contenido y no a una parte de él. A cualquier profundidad en un fluido, la presión es la misma en todas las direcciones. El fluido que se encuentra al fondo de un recipiente está sometido a mayor presión que el de la superficie, y esto se debe al peso del líquido que se encuentra en la parte de arriba. Por otro lado, la presión en un líquido depende de la profundidad y no del volumen o de cuán extenso sea el cuerpo de agua. Por lo que podemos decir que hay igual presión a 3 metros de profundidad en el océano que a 3 metros de profundidad en una piscina. Cualquier líquido en un recipiente abierto está sujeto a la presión atmosférica, además de la presión debida a su propio peso, puesto que el líquido es relativamente incompresible. El primero en enunciar este hecho fue el matemático Blaise Pascal, y se conoce como ley de Pascal. La presión atmosférica es la presión que ejerce la atmósfera sobre todos los cuerpos de la Tierra, o que están en el interior de la atmósfera. Es el peso del aire que se encuentra sobre toda la superficie terrestre. El valor de la presión atmosférica varía en cada lugar del planeta, en función de la altitud. Mientras la elevación se incrementa, la presión atmosférica va disminuyendo, ya que la columna de aire que soporta es menor. La presión atmosférica al nivel del mar es de una atmósfera de presión, que equivale a 101.325 kilopascales. A la presión atmosférica también se le conoce como presión barométrica.
Cuando se realizan cálculos que implican la presión de un fluido, se debe hacer la relación con alguna presión conocida de referencia, y normalmente se toma la presión atmosférica como referencia. La presión resultante de esa medición es la que conocemos como presión relativa o presión manométrica. Se denomina presión absoluta a la presión que soporta un sistema respecto al vacío perfecto o al cero absoluto. El vacío perfecto es la presión más baja posible, por lo que la presión absoluta siempre es positiva. Una presión manométrica que sea mayor que la presión atmosférica local es positiva, y una presión manométrica que sea menor que la presión atmosférica es negativa, y se le conoce como presión de vacío o presión vacuométrica. Hay que tener en cuenta que tanto la presión absoluta como la presión relativa están en función de la presión atmosférica, por lo que la presión absoluta es igual a la presión relativa más la presión de la atmósfera. Un ejemplo de presión manométrica puede ser la fuerza ejercida por las moléculas de gas de un refresco sobre la superficie del envase, mientras que para la presión absoluta en el mismo envase de refresco debemos considerar que no solo debe soportar la presión atmosférica, sino también la presión manométrica, por lo que la presión absoluta que soporta el sistema será presión absoluta igual a presión atmosférica debido al peso de la atmósfera más presión del gas.